Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Soy el docente Fernando Magallanes. En esta oportunidad voy a darles una pequeña clase modelo del curso de química en el nivel secundario. Sin más preámbulos, voy a pasar a compartir pantalla en el siguiente PPT. A ver, muy bien. Como les decía, ¿no? Vamos a ver un temita de química muy importante, muy vital, eh, justamente para el nivel secundario. Es muy tocado. Estoy refiriendo pues a un tema tan trascendental. Antes que nada voy a presentarles aquí la carátula. Este es el curso de química, el nivel secundario, y yo soy el profesor Fernando Magallanes, una vez más, docente de ciencia y tecnología. Entonces, el tema a ver está titulado como óxido ácido o también conocido como anhidridos. Tanto los óxidos ácidos o anhidridos es muy visto en lo que viene a ser en esta asignatura, y aquí lo vamos a conceptualizar un poquito para poder entenderlo. Entonces veamos ahí. Nos dice lo siguiente: todo óxido ácido o anhidrido son compuestos binarios. Al momento de mencionarme compuestos, ya nos está haciendo entender que viene a ser la formación de un átomo más otro átomo. Cuando dos átomos se unen o se enlazan, forma un compuesto. Pero en este caso es un compuesto binario, también importante. O sea, el compuesto binario viene a ser la formación de dos elementos o de dos átomos. Por eso dice bi. Bi viene de dos. ¿Sí? Entonces, comenzando por ahí. Óxido ácido es un compuesto binario. ¿Por cuántos elementos está formado? Solamente por dos. ¿Sí? ¿Quiénes van a ser esos dos? Sigamos leyendo. Ahí dice ahí. ¿Qué se forma al combinar un no metal más el oxígeno? Ahí está. Entonces aquí están nuestros participantes, ¿no? Un no metal más oxígeno. Respetando el orden. Elementos no metálicos en la tabla periódica. Lo vamos a ver a continuación. Generalmente esos elementos no metálicos, ¿no?, tienen la característica de no ser buenos conductores de electricidad, son opacos en su naturaleza. Pero aquí, para poder formar un óxido ácido, ¿qué necesitamos? De un no metal, más ¿quién? Más oxígeno. El oxígeno ya no se especifica, ¿no? Ese se va a mantener siempre. Ahora, ¿qué más no menciona? Dice ahí, todo óxido ácido, exactamente en el oxígeno, tiene un número de oxidación, acá abajito. Ese número de oxidación, NO, va a ser igual a -2. Este es un valor numérico. -2. Se va a trabajar con el signo negativo. Y el valor 2. ¿Para quién? Para el oxígeno. ¿Sí? Ese valor ya está asignado, está propuesto ya en la tabla periódica. Entonces, eso lo hemos extraído y está ahí especificado. ¿Sí? Entonces, conforme vayamos avanzando, lo vamos a ir entendiendo un poco más. Entonces, ya tenemos claro la definición. Todo óxido ácido está formado por dos elementos, ¿verdad? ¿Quiénes son? Un no metal y un oxígeno. Vayamos a la formulación química, abajo. En la formulación química, acá ya más que nada vamos a ver los simbolismos, ¿no? Los elementos. Entonces, aquí en este pequeño recuadro, para formar un óxido ácido, ¿qué necesitamos?
necesitamos un no metal, ¿verdad? Aquí está, en la primera posición. NM, no metal. Eso significa. Ah, ya. Y lo que estamos viendo acá en la parte superior, como exponente, viene a ser el estado de oxidación de ese no metal. Los estados de oxidación va en la parte superior, como exponente. ¿Sí? En el caso de no metal, es más X. Un valor asignado. Ahora, para formar nuestro óxido ácido, ¿qué necesitamos? Que se combine. En este caso le ponemos más. No, no metal, más ¿quién? Más oxígeno. Ese oxígeno se mantiene, ¿cierto? ¿Y cuál es el estado de oxidación del oxígeno? -2. Y ahí está colocado. En el exponente, ¿cierto? Ahí está. Ya, muy bien. Entonces, en esta formación, toda formación que nos debe de dar, nos debe de resultar un producto. Ese producto va a ser el óxido ácido. Acá estamos viendo una flechita y en la parte derecha vemos el resultado, la formación. Ahora, ¿cómo se forma? Acá generalmente se combinan los dos elementos y ¿quiénes van a participar generalmente? Sus exponentes, los estados de oxidación, los que están arriba. El no metal tiene más X, ¿cierto? Ahí está. Y el oxígeno -2. ¿Qué vamos a hacer con esto? Es sencillo. Vamos a entrecruzarlo. Vamos a formar como una X. Lo vamos a trasladar. Por ejemplo, el más X, que está acá arribita, lo vamos a poner ¿en dónde? Lo vamos a poner ahora abajo del oxígeno. Miren ahí. Abajo del oxígeno. Esto se va a representar ya en el resultado, al final. Si miramos al final, estamos viendo oxígeno, subíndice X. Ahí está. ¿De dónde vino esta X? Estaba al inicio, ¿no? Como exponente del no metal. ¿Qué pasó? Bajó. Ah, ya, bajó. Eso se va a hacer. Igualmente sucede para el oxígeno, igualito. El oxígeno tiene exponente -2, ¿cierto? Está arriba. ¿Y qué vamos a hacer? Miramos la flechita azul. Se va a colocar ahora abajo, en el subíndice. ¿De quién? Del no metal. Y eso está aquí, en el resultado, al final. No metal, subíndice 2. ¿Ya ves? Entonces aquí, cuando ya tengamos los elementos con sus subíndices, porque ya van a estar abajo los esos valores entrecruzados, ahí recién ya tenemos nuestro óxido ácido. Ya está. Entonces, esto ya sería un compuesto óxido ácido, o más conocido como anhidrido, con cualquiera de esos dos nombres. Entonces, eh, tanto los óxidos ácidos va a ser muy importante, muy vital en la vida diaria. Acá generalmente les voy a presentar usos en la vida cotidiana. Veamos ahí la pantalla. Acá generalmente, algunos óxidos ácidos, como por ejemplo el óxido cúprico, miramos la primera imagen. Este es un paquetito, ¿no?, en polvo. Generalmente se utiliza para lo que viene a ser la pigmentación o el pintado, ¿no? De lo que viene a ser interiores o exteriores, ya sea de construcciones o casas o edificios. Mejor dicho, la pintura. Ahí está. ¿Quién participa aquí? El óxido cúprico. Abajito, acá tenemos las bebidas gasificadas o las bebidas gaseosas. Acá generalmente está presente el dióxido de carbono. Generalmente se conoce como CO2. Ahí está. Eso también lo podemos ver acá abajo. Tenemos otra imagen. No solamente está presente en las bebidas gasificadas, sino que también está presente en la emanación de los gases tóxicos, ya sea de industrias, de fábricas, ¿no? De igual manera tenemos aquí
lo que viene a ser la fabricación de pólvora, de dinamita. También está presente en los óxidos ácidos, estos compuestos. Y también tenemos el óxido de titanio. Ti es titanio. Oxígeno se lea como óxido de titanio. Entonces también utilizado en la industria farmacéutica para la elaboración de cremas, de bálsamo, ¿no? Entre otros. Entonces así, los óxidos ácidos son utilizados generalmente en la industria. Muy bien. Para continuar, vamos a ver algunos ejemplitos. Unos principales no metales. Acá estamos conociendo los principales no metales que vamos a ver en nuestra clase. Acá tenemos al carbono, es un no metal. Y acá al costado estamos viendo los estados de oxidación, o sea, los valores que tiene como exponentes, que puede tomar. Puede tomar un +2, positivo, o +4. Son sus valores. Más abajo tenemos el nitrógeno, N, y el fósforo. Estos dos elementos, sus estados de oxidación van a ser +3 y +5. Mientras que el azufre, S, no metal, tiene 3 estados de oxidación, +2, +4 y +6. Y en el último grupo tenemos al cloro, bromo e yodo. Estos tienen 4 estados de oxidación, 4 valores. Puede tomar uno de ellos. Puede ser +1, +3, +5 o +7. Ahí está. Entonces, estos no metales son muy importantes porque lo vamos a utilizar en la clase. Y son los más comunes, son los más trabajados. A continuación vamos con algunos ejemplos. A ver. Entonces, recordando un poquito, ¿no? ¿Cómo se formaba un óxido ácido? Teníamos que tener un no metal, ¿verdad? Más que, más oxígeno. ¿Qué más? Teníamos que considerar sus estados de oxidación, los exponentes, ¿no? Ah, ya. Al final, ¿qué se hacía? Se entrecruzaban los exponentes, ¿no? Si están arriba, pasaban abajo, al final, ¿cierto? Ahí está. Entonces, abajo tenemos algunos ejemplitos para poder reforzar. A ver. Ejemplo número 1. Vamos a poner aquí. Acá tenemos al carbono. Veamos acá. Letra C, carbono. Y su estado de oxidación, en este caso, nos está dando +4. ¿Cierto? Ahí está. Este se va a combinar más, le ponemos. ¿Con qué se combina un óxido ácido? Siempre con oxígeno. Ahí está. Oxígeno, su estado de oxidación es -2. Muy bien. Ya está formándose. ¿Qué hacemos ahora? Terminamos esa formación. Para esto, lo que vamos a hacer es entrecruzar, ¿no? Los estados de oxidación. Si están arriba, se entrecruza y van a pasar hacia abajo. Ambos estados de oxidación. Entonces, hacemos ello. Voy a poner acá una flechita. Este +4 que están viendo del carbono, lo vamos a pasar hacia abajo de ¿quién? De oxígeno. Ahí está. Y el oxígeno, su estado de oxidación -2, si está arriba, lo pasamos hacia abajo de ¿quién? De carbono. He puesto una flechita entrecruzada, ¿no? Ahora, acá al final, en el producto, lado derecho, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner el resultado. Carbono, en este caso, en el subíndice, vamos a poner 2, ¿no? Este 2 vino de ¿quién? De oxígeno, ¿verdad? Está arriba, ahora pasa abajo. Pero aquí está pasando en positivo, ojo. Todo subíndice debe estar en positivo. Acá está 2. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más?
Ahora, este carbono se va a juntar ¿con quién? Con oxígeno, ¿no? Va a formar un compuesto, va a quedar así. Ahora, este oxígeno va a tener su índice a 4. ¿De dónde vino ese 4? De carbono, ¿no? Estaba arriba y bajó hacia abajo. Ahí está. Ahora la pregunta es, ¿ahí queda? No, ahí no queda. Lo que tenemos que hacer ahí, ¿no? Al igual como en las matemáticas, estamos viendo dos números que tienen mitad. Se puede simplificar. Si ambos números o subíndices tienen para simplificar, lo hacemos, ¿no? Entonces, mitad de 2, 1. Mitad de 4, 2. Lo vamos a poner al final, ¿no? ¿Cómo está quedando? Queda carbono, subíndice 1, ¿verdad? En este caso el 1 ya no se pone. Se supone que está presente ahí. Al costado oxígeno, mitad de 4 es 2, ¿no? Miren ahí. Miren lo que se ha formado ya. ¿Qué se ha formado? Un óxido ácido. ¿Qué se formó? Miren nuestro compuesto. Miren, CO2. Este es el famoso CO2, ¿no? Generalmente los gases que expulsan, ¿no? Las fábricas, estamos viendo las imágenes arriba, o los automóviles, ¿no? Ahí está. Entonces, miren, hemos partido de un inicio, hemos formado y tenemos un producto. Al igual que esto, tenemos más ejemplos, abajito. A ver, igualito. Abajo tenemos número 2, N, elemento N. Este es el símbolo del nitrógeno. Su estado de oxidación nos da acá que es más 5. Este se forma ¿con quién? Con oxígeno. Tiene estado de oxidación menos 2. Ya, igualito, como hicimos en el primero. ¿Qué vamos a hacer con los estados de oxidación? Están arriba, lo cruzamos, pero van a estar posicionados ahora abajo, ¿no? Entonces le vamos a poner acá una flechita. Este más 5 va a estar abajo de ¿quién? De oxígeno ahora, ¿no? El menos 2 de oxígeno pasa como positivo más 2 y lo vamos a poner como subíndice de nitrógeno. Esto lo vamos a reflejar en el producto, ¿verdad? Vamos a poner acá N, ¿no? ¿Qué ponemos abajito de N? 2, ¿verdad? 2. ¿De dónde vino ese 2? Vino del oxígeno, ¿no? De su estado de oxidación. Estaba arriba y pasó hacia abajo. Igualmente hacemos con el oxígeno. ¿Y qué vamos a ponerle como subíndice? Le vamos a poner en este caso 5. Porque este 5 vino ¿de dónde? De nitrógeno. De su estado de oxidación. Estaba arriba y bajó hacia abajo. Ahí está. Entonces, ¿cómo queda? ¿Cómo está quedando? Como N2O5. Ya se formó nuestro óxido ácido. Aquí terminaríamos con este ejercicio. Ahí está. ¿Mm? Muy bien. Vamos con un tercer ejercicio más. Un ejemplo más. A ver. Acá tenemos el siguiente elemento. Tenemos al bromo. Br. Bromo. Su estado de oxidación, de acuerdo al ejemplo, es más 3. Este se combina ¿con quién? Con oxígeno. Oxígeno tiene menos 2, ¿no? Ese siempre está presente, esa característica. ¿Qué hacemos ahora? Rapidito. Vamos a cruzar los exponentes. Si están arriba, van a pasar abajo, ¿cierto? Muy bien. Ponemos acá bromo, Br. Y que la vamos a poner como subíndice y la vamos a poner 2, ¿cierto? Ahí está. Colocamos ahora el oxígeno y el subíndice que le vamos a poner va a ser 3. Ya sabemos ya de dónde proviene. Estamos viendo acá.
de los estados de oxidación, ¿cierto? Muy bien, listo. Entonces, hasta aquí ya sabemos prácticamente cómo formar un óxido ácido, ¿verdad? Cómo se forma, eh, qué tenemos de tener en cuenta, los estados de oxidación, ¿no? Hay que tener en cuenta también el nombre del compuesto. Ya sabemos cómo se forma. Ahora nos falta nombrarlo. Todo compuesto químico o todo óxido ácido tiene nombre, tiene su nombre. Por ejemplo, en el ejemplito 1, acá habíamos obtenido CO2, ¿verdad? Estamos viendo ahí. Este CO2 es un compuesto, un óxido ácido, y tiene su nombre, por supuesto. ¿Cómo se llama? Nosotros lo conocemos, es el compuesto más conocido. Esto se llama dióxido de carbono, el famoso dióxido de carbono. Entonces, eh, pasando ya a las diapositivas, vamos a ir viendo cómo nombrar a estos compuestos, ¿no? Para esto hay ciertas reglas. Muy bien. Ya habiendo formulado con estos ejemplitos, vamos a pasar ahora a la nomenclatura, justamente de lo que estábamos hablando. Acá generalmente les voy a presentar dos tipos de nomenclatura, ¿sí? ¿Qué es la nomenclatura? Es la forma de nombrar a un compuesto, siguiendo ciertas reglas. Entonces, acá estamos viendo número 1, la primera nomenclatura, yupa, así se llama, yupa. Ahora, ¿de qué trata? Acá generalmente para poder nombrar a los compuestos, nos dice ahí, le vamos a añadir prefijos griegos. ¿Cuáles van a ser esos prefijos griegos? Lo estamos viendo debajo, en este cuadrito remarcado de rojo. Estos prefijos nos indican la cantidad de átomo que tiene cada elemento. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplito acá. A ver, tenemos el siguiente compuesto. Miremos ahí. Cl. Ese es el símbolo del cloro, ¿verdad? Y tenemos oxígeno. Cl2, oxígeno. Es un óxido ácido. Tenemos que saber su nombre, por supuesto. Entonces, ¿cómo le damos ese nombrecito? Acá generalmente voy a poner, vamos a seguir la siguiente regla. Ante todo, le vamos a colocar el prefijo. El prefijo de acuerdo a la cantidad de átomos. Pero ¿de dónde vamos a empezar? Vamos a empezar desde el oxígeno. Siempre se lee de atrás hacia adelante. Y comenzamos con oxígeno. O, el oxígeno, si vemos ahí, no tiene subíndice, ¿verdad? Si no ves ningún número, se supone que está presente la unidad. Ah, ya. Entonces comparamos con el cuadrito del costado y ubicamos número 1, la unidad, y su equivalente de prefijo. 1, primera posición, equivale al prefijo mono. Ah, ya. Muy bien. Podemos ponerlo así. Mono, luego el término óxido, formando la conjugación de la palabra nos quedaría como monóxido. Monóxido. Estoy leyendo oxígeno. Monóxido. Ahí está. Luego le vamos a colocar el término de como una separación y seguiremos nombrando ahora al cloro, Cl. Pero en este caso el cloro, miren ahí, tiene subíndice, se ve, ¿verdad? Subíndice 2.
Si nos fijamos en el cuadrito, miramos el prefijo que le corresponde. Primero se coloca el prefijo y luego el nombre del elemento. Ya. Prefijo di, ¿di qué? Di cloro. Muy bien. Entonces nos quedaría como monóxido de dicloro. ¿Sí? Está bien. Monóxido de dicloro. Así se nombra. Es una de las formas. Muy bien. Entonces, mire, de acuerdo a esa reglita, vamos a seguir nombrando las demás, ¿no? Hay que tener en cuenta la cantidad de átomos. ¿En dónde nos fijamos ello? En los subíndices, en los numeritos de cada elemento que están debajo. Vayamos con el segundo ejemplo. Tenemos ahí oxígeno. Eh, el oxígeno tiene 5 átomos, o subíndice 5. Es igual la manera de expresarlo. Entonces, ¿qué prefijo le corresponde? Nos fijamos en el cuadrito de al costado, ubicamos número 5 y el prefijo. El prefijo que le corresponde es penta. Penta. Ahí está. Luego del prefijo, ¿qué término le añadimos? Estamos hablando de oxígeno, ¿verdad? Penta. En este caso se reconoce como óxido. Siempre el término óxido se va a poner en oxígeno. Sería acá. Pentaóxido. Más la palabra de pentaóxido de, y seguimos leyendo. N, subíndice 2. Prefijo di, N es el símbolo de nitrógeno. Lo colocamos junto. Pentaóxido de dinitrógeno. Ahí está. Muy bien. Así quedaría. Miren. Dinitrógeno. Acá sí, ¿sí? Menos falta una I. Muy bien, sigamos abajito. Tenemos otro ejemplito más. Igualito. ¿Empezamos de dónde? Siempre empezamos, partimos leyendo de atrás, ¿verdad? Desde el oxígeno u óxido hacia adelante. Oxígeno en este caso tiene subíndice 3 o 3 átomos de oxígeno. Entonces, ¿qué prefijo le corresponde? El prefijo es tri. Mirando el cuadrito que tenemos acá. Número 3 igual a tri. Ah, ya. Ponemos tri. Luego el término óxido. Trióxido. ¿De qué? BR. Subíndice 2. Colocamos el prefijo primero para 2, que es di, y BR es bromo. Dibromo. Ah, ya. Muy bien. Entonces, miren, ¿cómo queda el nombre? Trióxido de dibromo. Ya está perfecto. ¿Está bien? ¿No? Muy bien. Ahora vamos a seguir con un ejemplo más. A ver, tenemos un ejemplito más. A ver. ICO3. ICO3. ¿Mm? Ejemplo. Oxígeno. 3. 3 átomos de oxígeno. ¿Qué prefijo le corresponde? Le corresponde el prefijo tri. Tenemos tri. Luego término óxido. Más la palabra de. Y S. S es azufre. S es azufre. En este caso el azufre tiene índice 1. Sería mono. Mono azufre
Generalmente se escribe como azufre nada más. Si tiene subíndice 1, puede abreviarlo como el nombre del elemento. Azufre. Así suena mejor. Entonces, sería como trióxido de azufre. Ahí está. Muy bien. Listo. Ya tenemos la nomenclatura IUPAC. Entonces sabemos que acá se añade generalmente prefijos, ¿no? De acuerdo a la cantidad de átomos. Y esa cantidad de átomos, ¿dónde lo podemos apreciar? En los subíndices de cada elemento, ¿no? Miremos ahí. Para el cloro es 2, oxígeno 1, N 2, oxígeno 5, bromo 2, oxígeno 3, azufre, no vemos nada, pero es la unidad, que es 1, y oxígeno 3. Ahí está. Muy bien. Entonces, hemos visto el primer tipo de nomenclatura IUPAC. Vamos a pasar ahora con el segundo tipo de nomenclatura. Para ir terminando. A ver. Tenemos acá, número 2, la nomenclatura clásica. Es llamado así. ¿De qué trata? Acá generalmente se va a nombrar a los compuestos empleando sufijos y prefijos, ¿no? Los prefijos van antes de un término y los sufijos son los que van después, ¿cierto? Entonces, vamos a tener en cuenta este cuadrito que tenemos debajo. Como bien vimos al inicio, hay elementos que pueden tener un estado de oxidación, 2 estados de oxidación, hasta 4 estados de oxidación como máximo. Entonces, en este cuadrito refleja ello. Acá. Hay elementos que tienen un estado de oxidación. Puede tener otro elemento que tenga 2, otro 3, otro 4. De acuerdo al número de estado de oxidación que tengan, se le va a añadir un prefijo, miremos acá, o un sufijo. ¿Ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, si por ejemplo, un elemento que tenga un estado de oxidación, solamente un valor, se ubicaría aquí, ¿no? En esta columna, 1. Acá, ubicamos el puntito. Por ejemplo, puede ser el boro, B. Al momento de nombrar el compuesto, vamos a tener en cuenta esta terminación del costado. Miren acá, del costado. El puntito al costadito tenemos su terminación. ¿Va a ir acaso un prefijo? No, no va a ir prefijo. Lo que sí va a contener es un sufijo. El sufijo ico. Eso es para un elemento que tenga un estado de oxidación. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si tiene 2 estados de oxidación? Otro elemento, otro no metal. Por ejemplo, puede ser el carbono. Voy a poner acá C, carbono. El carbono tiene estado de oxidación más 2 y más 4. Entonces acá hay un puntito. Y abajo otro puntito. Representa al número de estado de oxidación. Primero o segundo. En este caso, para el menor estado de oxidación, o para el primero, va a terminar en oso. Y para el último, o el segundo estado de oxidación de carbono, termina en ico. Ya. Entonces, de acuerdo al número de estado de oxidación que tenga un elemento, se le va a ir añadiendo sufijos, o puede ser prefijos también. Esto lo vamos a ir viendo de acuerdo a ciertos ejemplitos o ejercicios. Muy bien. Entonces, vamos a ver acá los siguientes ejemplos. A ver, abajito. Tenemos al nitrógeno, N. Sabemos que el nitrógeno
tiene dos estados de oxidación. Acá están puestos, ¿no? Puede tener +3 o +5. Cualquiera de los dos. Entonces, de acuerdo al ejercicio o al estado de oxidación con que trabaje, va a tener una terminación con prefijo. Entonces, vamos a ir paso por paso. Entonces, acá generalmente, comenzamos con la formación del óxido ácido, ¿no? N, nitrógeno, en este caso trabaja con +3, ahí está. Y se forma con oxígeno, con -2. Ya. ¿Qué hacemos aquí? Ya hemos hecho ejemplos, ¿no? Estos estados de oxidación lo entrecruzamos. Si están arriba, ahora van a pasar abajo. Obtenemos el producto final, sería N, N2 y oxígeno 3. N2 o 3, ¿verdad? Así está quedando el óxido ácido. Ese es el compuesto. Una vez que obtengamos el compuesto, hay que darle un nombre, ¿cierto? Entonces, es ahí que tenemos que saber, ¿no? Otro datito más. Entonces, para ponerle el nombre, a ver, en este caso, se le va a poner el término anhidrido. Siempre, siempre. Anhidrido, ¿no? ¿Cómo reconoces, no? Si utilizo nomenclatura clásica o nomenclatura IUP. Es de acuerdo al problema. Si te piden nombrar por nomenclatura clásica, seguimos esa regla. En este caso, en la nomenclatura clásica siempre se pone el término anhidrido. Ahí está. Luego, ya vamos a trabajar con los elementos, ¿no? Vamos a poner acá simplemente el no metal con que está trabajando en este ejemplito. El no metal en este caso sería el nitrógeno, N, el no metal. Entonces, ¿qué vamos a poner acá? Vamos a poner la raíz de nitrógeno, que sería nitro, y luego a este se le va a añadir un sufijo. Ese sufijo, ¿de dónde lo obtenemos? Este sufijo lo vamos a obtener del estado de oxidación con que ha trabajado nitrógeno. ¿Ya? Si vemos acá al inicio, N, nitrógeno, como les había mencionado, tenía +3 y +5, ¿cierto? Pero en el ejercicio, ¿con qué estado de oxidación ha trabajado? Con +3. Ah, ya. Entonces la pregunta sería, ¿con qué estado de oxidación ha trabajado? ¿Con el menor o el mayor estado de oxidación? En este caso ha trabajado con el menor estado de oxidación. Ah, ya. Entonces nos ubicamos acá, en el cuadro de valores, arriba, ¿no? Si un elemento tiene dos estados de oxidación, y lo voy a remarcar acá en rojo, miren ahí, en este caso, en el caso del nitrógeno, ¿cierto? Si trabajó con el primero, con +3, ¿no? ¿Qué terminación va a tener al momento de nombrar el compuesto? Oso. Ahí está. ¿Tiene al caso un prefijo? No tiene prefijo, no se le coloca ningún prefijo, sino sufijo. Y es por eso que en nuestro ejercicio, ¿no?, termina en oso. ¿Cómo se lee todo? Anhidrido nitroso. Ahí está. ¿Qué hubiera pasado si el nitrógeno hubiera trabajado con +5? O con el mayor estado de oxidación, o con el segundo estado de oxidación. Para esto hubiese habido una terminación en ico. Igualito. Se pone el término anhidrido y acá su terminación sería ico, ¿no? ¿Cómo se leería todo? Anhidrido nítrico. Simple. Entonces, esta terminación, ya sea en oso o en ico,
funciona cuando el elemento tiene dos estados de oxidación, uno menor u otro mayor. Es equivalente para dos. ¿Sí? Ah, ya. Sigamos entonces. Acá abajito hay otro ejemplo parecido. Ahora tenemos el carbono con dos estados de oxidación también. Ahí está. Vamos a seguir la terminación, ya sea en oso o en ico. Igualito. A ver. Vamos a formar acá el óxido básico, carbono con más 4, más oxígeno con menos 2. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer el entrecruzamiento de estados de oxidación, ¿no? ¿Cómo nos queda al final? Nos va a quedar así, ¿no? Carbono, 2, subíndice, y oxígeno, 4. Así, miren. Habíamos hecho un ejemplo al inicio, parecido. Quedaba ahí. Estamos viendo que ambos subíndices tienen mitad. ¿Qué hacemos? Le sacamos mitad. ¿Cómo queda al final? Está quedando como CO2, ¿cierto? El famoso CO2. Este CO2 tiene su nombre, por supuesto. ¿Cómo le ponemos? ¿Qué término le ponemos al inicio? Habíamos dicho que siempre, en toda nomenclatura clásica, se le añade el término anhidrido. Ahí está. Anhidrido. Ah, ya. Luego sigue el nombre del no metal, que es carbono, terminado en este caso, ha trabajado con más 4. Miren, miren, con más 4. Ay, con más 4. O sea, con el mayor estado de oxidación. Su terminación sería en ico. Si tiene dos estados de oxidación, bien puede terminar en oso o en ico. Si es el mayor, termina en ico. Muy bien. Entonces sería acá anhidrido, carbón. Carbón es su raíz. Termina su terminación ico. ¿Cómo se lee todo? Anhidrido carbónico. Muy bien. Ahí está. Ya hemos obtenido el compuesto y el nombre. Muy bien. Ahora, un último ejercicio más. A ver, tenemos otro no metal, pero este no metal, que es el cloro, Cl, si estamos viendo ahí en paréntesis, estamos viendo sus valores. Tiene 4 estados de oxidación. 4. ¿Cuáles son? Más 1, más 3, más 5 y más 7. Y en su formación, estamos viendo acá que el cloro está actuando con estado de oxidación más 7. O sea, con el último. ¿Con quién se está combinando? Con el oxígeno. Ya. Primero formamos el compuesto, ¿cierto? Ya. Vamos a formar primero el compuesto. Los estados de oxidación que están arriba, lo entrecruzamos y van a pasar hacia abajo. Quedaría como Cl, ahí está, subíndice 2. Oxígeno, subíndice 7. Ahí está. Muy bien. Ahora le tenemos que dar el nombre. Como ustedes saben, siempre se le añade el término anhidrido. En ello no hay problema, ¿cierto? Ya, anhidrido. ¿Anhidrido qué? ¿Quién es el no metal acá participante? El cloro, ¿cierto? Ahí está. Entonces, en este caso, el cloro como tiene 4 estados de oxidación, veamos en el cuadro de valores, arriba, acá, ubicamos en la columna donde dice el número 4. Ahí está. En este caso en el cloro. Si hubiese trabajado con más 1, hubiese tenido acá en la primera posición, miren acá, el prefijo "-ip" y el sufijo "-os". ¿Pero ha trabajado con más 1 en el ejercicio? No. ¿Ha trabajado con quién? Con el último, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Con el último, acá, en el último puntito.
¿Qué prefijo le vamos a añadir? Le vamos a añadir prefijo per. Per. Y va a terminar en ico. Entonces aquí, en el ejercicio, sería anhidrido per, porque estamos teniendo el prefijo per qué? Per, al medio va la raíz del no metal, que es clo, clor, y la terminación ico. En la conjugación de palabras sería así, ¿no? Perclórico. ¿Cómo se lee todo? ¿Cómo se llama todo ese compuesto? Se llama anhidrido perclórico. Perclórico. En este caso sí va un sufijo y un prefijo, porque el no metal tiene 4 estados de oxidación. 4. ¿Sí? Tiene 4. Ya he trabajado con el último, ¿no? Ahí está. Entonces, así está quedando la parte de la nomenclatura, ¿no? Entonces ya sabemos cómo formar un óxido ácido y cómo nombrar también por los dos tipos de nomenclatura. Lo que estamos viendo acá en la parte última es la nomenclatura clásica. La que vimos en la primera vez era la nomenclatura yupa. Entonces, generalmente se utiliza la nomenclatura yupa, que es la más conocida, la más común, ¿no? La primerita. Pero siempre es importante saber las dos, ¿no? Es bueno saber un poquito más. Muy bien. Entonces, hasta aquí estoy concluyendo ya con la clasecita del día de hoy. El temita, como bien ustedes saben, ha sido óxido ácido, más conocido como anhidridos, ¿no? Simple. Entonces, para poder esto ya concluir de una buena vez, les voy a presentar un pequeño cuestionario de 3 preguntitas con preguntitas de retroalimentación, ¿no? Esto va a ser a través de un aplicativo llamado Quizzes. Entonces ahí vamos a reforzar algunos conceptitos. Son 3 preguntitas, ¿no? A ver, entonces voy a compartir pantalla. Muy bien. Lo que estamos viendo acá en pantalla en estos momentos viene a ser esto, la plataforma de Quizzes, ¿no? Es un aplicativo, ¿no? En la cual contiene 3 preguntitas de nuestra clase. A ver, vamos a empezar. Son preguntitas de opción múltiple. Entonces, vamos a leer la pregunta y vamos a seleccionar la respuesta correcta. A ver, la primera pregunta de esta plataforma lo dice ahí, ¿no? Un óxido ácido está formado por, tenemos 3 alternativas. Metal más oxígeno, metal más oxígeno. Recordamos un poquito de la clase. Metal, no, ¿verdad? No, no. ¿Acaso será hidrógeno más oxígeno? ¿Hidrógeno? ¿Mencionamos alguna vez a hidrógeno? No, también está descartado. Entonces, por consiguiente, nuestra respuesta correcta sería no metal más oxígeno. Todo óxido ácido se forma por un no metal más oxígeno. Selecciono. Y la pregunta está bien. Es la pregunta.
bien formulada y bien contestada. Muy bien. A ver, sigamos. Número 2. El estado de oxidación del oxígeno es... Recordamos un poco, ¿no? Del concepto. Estado de oxidación era la carga o el valor numérico que tenía como exponente. Esa carga indica que cuántos electrones ha perdido o ganado un elemento. ¿Sí? En este caso, en el oxígeno, el valor asignado, si recordamos un poquito, es -2. -2. Vamos a marcar y vamos a ver si es correcto. Muy bien. Es -2, claro. Ahora, pregunta 3, para ya finalizar. Dice ahí, el estado de oxidación es... Acá tenemos que darle un pequeño concepto, ¿no? Entonces ahí, a ver, en el último casillero, nos dice, el estado de oxidación es el subíndice de cada elemento químico. El numerito que está debajo de cada elemento químico, ¿eso era estado de oxidación? No. El numerito o el subíndice indicaba la cantidad de átomos. No pertenece a este concepto. Ojo. Entonces nos quedamos con el segundo casillero. El estado de oxidación es la carga, ¿sí? O indicador de un átomo. ¿Qué indica esa carga? Como les dije, indica la cantidad de átomos que ha perdido o ha ganado un elemento. Ustedes sabemos, que todo elemento químico tiene su estado de oxidación. Es un valor asignado. ¿Ya? Muy bien. Entonces marcamos la opción. Aquí. Muy bien. Muy bien. Hemos concluido ya con nuestro pequeño cuestionario en Quizzes. Ahora voy a dejar de compartir pantalla. Y muy bien, pues, esa ha sido una pequeña clase modelo de lo que vendría a ser eh, los óxidos ácidos, nivel secundario. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Nos vemos.